No. Yo, ¿Nombre, generación? tanto como tú. Soy la maestra Melida Terraza Ruiz, Siempre. originaria del ejido Sardinas San Bernardo Durango y de la generación 58-64. Al terminar el primero profesional, ahí donde funcionaba la normal, se nos comunica que ya el siguiente año, en septiembre, no debemos de presentarnos ahí, sino en Saucillo, que ya se había construido el edificio en Saucillo donde debería funcionar la normal enseguida. Pero ya se tenía, ya había el nuevo edificio ahí donde funcionaría esta. En septiembre de 62 así lo hicimos y estrenamos el edificio que se había construido en un terreno desértico, donde la parcela eran puros arenales y el ingeniero ahí pues lo único que podía cultivar eran cacahuates. Sembrábamos cacahuates y era lo único, ya no había los algodonales de Flores Magón. No había un solo árbol. Nosotros al edificio le llamamos el gallinero. Estaba las aulas sí, muy bonitas, nuevas y todas, pero totalmente desértico, sin árbol, sin jardines, sin nada. Nos dimos a la tarea, en primer lugar, de reforestar y planificar nuestros jardines, que luego lucieron muy hermosos. Como no había alberca, el profesor Valladares, maestro de educación física, nuestras primeras entrenaciones de natación eran en los arenales, a nadar en los arenales. La disposición del cambio nunca realmente la supimos, quién decidió, por qué, nada. Seguramente fue disposición de la SEP. No nos dijeron nada. Como la mayoría del alumnado era del sur de Chihuahua, de Durango y La Laguna, pues quizá ese fue el motivo. La región no estaba aprovechando la normal. En Saucillo hubo algunos problemas al llegar. En primer lugar, pues ya no hubo convocatoria para que funcionara el primero de secundaria ahí. Ya la idea era quitar el ciclo de secundaria y que funcionara, yo creo, nada más como normal. Eso nos lo comunicaron los maestros, el profesor Santos Valdés, y las muchachas nos movimos. Nos dijeron que no era posible que nos quitaran ya la secundaria y nos movimos. Formamos comisiones, se convocó por medio de las alumnas a que fueran a presentarse muchachitas que aspiraban a una beca. Nos ayudó el profesor Valdés. Se cita a reunión de las alumnas y se acuerda nombrar comisiones, pues. Una comisión sale a México, que se irá a entrevistar con la SEP, y otras avisar a los padres de familia para que vayan las muchachas a presentar su examen. Claro, con la ayuda de los maestros. El examen se hizo como siempre se hacía, con la ayuda de los maestros, que están de acuerdo. Así se hace con la valiosa colaboración de la planta de maestros y del inspector José Santos Valdés. Se selecciona al grupo y la comisión que va a México pues dialoga y yo no sé cómo, pero nos aceptaron el primero de secundaria. Siempre hubo primero de secundaria ahí. Ya no nos quitarían en ese año el ciclo. En Saucillo también los comerciantes, ya lo dijeron, se negaban a vender los víveres para la alimentación, por lo que se acudió a Delicias. Tiempo después se arrepintieron de lo que estaban perdiendo y solitos fueron y dijeron, no, sí pueden comprar aquí, pueden comprarnos aquí. Posteriormente, ya lo dijo también Susi, en el primer desfile, pues nos recibió el pueblo con fruta podrida, nos aventaron, nos deshicieron el desfile. Y algunas nos decían, yo no estuve en esa comisión, andaba en México, yo no estuve en el desfile, pero sí nos decían, algunas decían, no, que hasta nos podían soltar una víbora ahí. Total que dispersaron el desfile.
Y esto fue labor, naturalmente, de la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica está en contra de que la Normal llegara a Saucillo? Porque nos decían que éramos comunistas. Todavía el maestro Pablo Gómez en Flores Magón no tenía la fuerza que tuvo después en Saucillo. En Saucillo nos enseñó en primer lugar a inyectar, a tratar enfermos, sobre todo a los niños, y nos sacaba campañas de vacunación. Quizás fue también como respuesta al primer desfile que tuvimos, para que viera el pueblo que realmente no éramos lo que decía el sacerdote, pues, para voltear la opinión. En el trabajo social y que desempeñamos para demostrar al pueblo quiénes éramos, fue salir a campañas pues, de vacunación, que el doctor nos enseñó a inyectar, a aplicar sueros, a tratar sobre todo a niños enfermos, y que poco a poco nos fuimos dando a conocer y a borrarles aquella impresión de que no éramos comunistas. Al siguiente año participamos también con los campesinos, que vino el movimiento de la UGOSEM, donde Álvaro Ríos traía al norte de Durango y Chihuahua con lo de la repartición de tierras. Participamos, incluso algunas nos venimos en una marcha que venía de Durango a Chihuahua, a pie. Les participamos con alimentos y terminamos, llegamos hasta Chihuahua. No los acompañamos desde Durango, ni siquiera de Saucillo, pero sí de este lado sería de Delicias, más acá de Delicias, los acompañamos a pie, pero llegamos con los pies ampollados y con los zapatos en la mano. Así llegamos a Chihuahua. Esa fue la actividad que digamos que hicimos con los campesinos. Y pues yo creo que hasta ahí. ¿Qué más estuvieron haciendo con los campesinos? ¿Cómo se dio la vinculación con las de, como se dice, las de Saucillo, con los campesinos? Pues fue por medio del doctor Gómez, que nos tenía en comunicación, por ejemplo, con el grupo de Álvaro Ríos. Él se comunicaba y decía, van a hacer esto, y nosotros incluso participábamos con parte de nuestros alimentos, les traíamos a los campesinos. Después vino lo de la guerrilla. ¿Nos podía relatar antes eso de los sucesos de la guerrilla? ¿Qué papel jugó Saucillo dentro de la guerrilla? Realmente fueron muy pocas. Yo fui de las que estuve en el entrenamiento a México, en junio del 64, recién egresada, todavía no empezaba a trabajar. De la Normal solamente estuvimos 2 compañeras, que fue Lupe Jacob y yo. La otra mujer era la hermana de Gamis, que era Lolita Gamis. Nada más estuvimos 3 mujeres en el entrenamiento. Fue hasta ahí entonces. Y hasta ahí. Ya después, pues yo ya estaba trabajando, que fue en el 65, yo ya estaba trabajando cuando ocurrió lo de... Pero sí antes, en el 64, nos mandaron a otras compañeras a avisarle a Quiñones porque ya lo querían adelantar. Lo querían adelantar, no para pues quizá lo querían hacer el mismo 64, y nos mandaron a que le avisáramos, fuimos hasta Ariciashi a avisarles que se esperaran un poco, que todavía no se sentían preparados todavía. ¿Un comentario sobre su estancia ya en Saucillo? Pues seguíamos igual, normal. Al principio extrañábamos mucho Flores Magón, porque ya, pues, quizá ya estábamos acostumbrados allá. Y sí extrañábamos mucho porque en primer lugar nos quedaba lejos Saucillo, la Normal del pueblo, ¿no? Nos quedaba bastante más retirado y además pues, hubo cierto rechazo también de parte de las alumnas. No teníamos, como acá en Flores Magón, el gusto de salir a la colonia.
que tenía casa y todo.